uno, bueno, en genética usamos una simbología especial para expresar una familia. Aquí está una simbología, las mujeres las simbolizamos como círculos, los hombres los simbolizamos como cuadros. Las uniones de pareja las colocamos de esta manera. Obviamente es válido cuadro con cuadro y círculo con círculo. Eso no es, soy de todo ahí, no sé. Claro, no, y tengo que colocarlo porque sencillamente así es la vida. Sí. Y los bebés o los niños o niñas que se adoptan se colocan de esta manera. Cuando el bebé es biológico, esta línea es continua. Y cuando el bebé es adoptado, esta línea es discontinua. Pero si se fijan, es un detalle muy pequeño, hay que fijarse mucho en él para notar la diferencia. Casi que tengo que explicarlo, cómo se ve, porque no hay diferencia, pero bueno. Lo primero que quiero introducir o tratar de poner sobre la mesa es cómo hacemos los genetistas para averiguar si una enfermedad genética o es causada por el ambiente. Hay enfermedades claramente causadas por el ambiente. Por ejemplo, el hábito de fumar durante muchos años termina dañando los pulmones y causando un riesgo de cáncer y de enfermedad cardiovascular. Y nos tomó años darnos cuenta que había una asociación entre el hábito de fumar o un estilo de vida con la enfermedad pulmonar. Hoy existe otra enfermedad importante relacionada con el ambiente y es la gran mortalidad que causan las actividades que hacemos, particularmente el uso de motocicletas. En Colombia la posibilidad de morir usando motocicletas es 10 veces mayor que en cualquier otro país, por lo menos desarrollados, que llevan estadísticas, sencillamente por el estilo como conducimos las motocicletas. Entonces esas son enfermedades causadas por el ambiente. Pero también hay enfermedades genéticas. Muchas de las enfermedades genéticas las vemos al nacer. Entonces cuando nace un niño con síndrome de Down, por ejemplo, sabemos que eso es genético. Pero para probar que algo es genético, los genetistas hemos usado muchas veces los estudios de gemelos. Los gemelos idénticos proceden de un solo óvulo con un solo espermatozoide. Por lo tanto, son genéticamente iguales porque proceden de una sola célula realmente. Y cuando un gemelo tiene una enfermedad y el otro la tiene también, es muy probable que sea genética. Mientras que cuando un gemelo trae la enfermedad y el otro no la tiene, es muy probable que sea una enfermedad del ambiente. Entonces nosotros los genetistas durante muchos años, décadas, hemos usado los gemelos idénticos para reconocer qué enfermedades son genéticas y qué enfermedades son del ambiente. Sonia, que ya tengo hagámonos antes, es que estoy grabando porque pues tenemos que ver aquí. Bien. Gracias. Además, durante la historia reciente, digamos, de la humanidad, particularmente en las guerras, se han estudiado gemelos idénticos que fueron criados juntos, porque no fueron separados por la guerra, y otros que fueron separados por la guerra. Y cuando uno estudia los gemelos idénticos que se criaron juntos y los compara con los que se criaron por aparte, pues también puede ver un poco las influencias del ambiente sobre esos niños. Los niños adoptados también han sido estudiados en algunos lugares del mundo y han sido comparados con sus padres o hermanos criados cuando se criaron aparte y con los hermanos que se criaron junto con sus padres biológicos distintos a los que fueron adoptados. Y eso nos da unas ideas generales sobre cómo se comportan los niños adoptados y comparados con gemelos idénticos. Los gemelos idénticos, en general, la inteligencia es similar al promedio de la de sus dos padres. Es una pregunta que normalmente tenemos. Si aquellos niños que vamos a adoptar vienen de X, Y o Z ambiente, más estimulante o menos estimulante, ¿cómo sería si los criamos nosotros? Entonces lo que se sabe es que la inteligencia es similar al promedio de la de los padres biológicos. Supongamos que María Josefina tiene un cociente intelectual de 110. Las mujeres son más listas que los hombres, ¿cierto? Normalmente, sí. Y Claro.
Y esta mujer como Y 150 años ha estudiado aquí un... Seguramente las mujeres son más listas que nosotros, eso yo lo sé claramente hace mucho rato. Mientras que nosotros los hombres, entonces, Edwin, digamos que tienes una inteligencia de 90. Los hombres son menos inteligentes. ¿Cuál sería la inteligencia promedio que pueden tener sus hijos? Pues normalmente 100. ¿Okay? Si yo mido un 80, mi esposo unos 60, en general los hijos varones van a andar en los 1,70, las hijas un poco más bajitas, ligeramente más bajitas que unos 70. Y porque normalmente la estatura, la inteligencia, el color de la piel y algunos rasgos físicos que están determinados por muchos genes, no por un solo gen, sino por muchos genes, los hijos son promedio de los padres. Porque si no fuera así, creceríamos de manera indefinida. Ahora, si yo tengo padres muy altos, de 1,90 y 1,80, pues probablemente mis hijos van a ser 1,85 tendiendo hacia arriba, evidentemente, puede ser, pero no es de manera infinita. Ahora, si yo tengo dos padres de estatura no muy alta, unos 50, unos 60, los hijos van a ser alrededor de unos 55 en promedio, eso es lo que podemos estimar. Entonces hoy sabemos que estudiando gemelos idénticos, que la inteligencia de un par de gemelos idénticos es más o menos el promedio de la que tienen sus padres biológicos. Y los niños adoptados también se sabe que la inteligencia es el promedio de la que tienen sus dos padres. Pero la inteligencia no solo es heredada, la inteligencia también está influida fuertemente por el ambiente. Y hoy estimamos que más o menos el 68% de la inteligencia de los humanos está determinada por genes, por la herencia, pero el 32% por el ambiente. Y si un tercio de nuestra inteligencia la vamos a obtener de la interacción con el medio ambiente, pues hay mucho espacio. Así un niño adoptado hubiera nacido de padres no muy inteligentes, si este niño cae en un ambiente mucho más propicio para su desarrollo intelectual, allí vamos a tener un tercio de toda la capacidad de desarrollo intelectual de esa persona, que es mucho. Entonces, buenos días, bienvenida. Entonces, primera idea que quiero dejar en la mente, en el suelo, pues aquí en la mesa, perdón. Eso, es que como estamos grabando para que no... Son trabajadora social y antes de ejercer son los abogados. ¿Quieren aprender? Sí, y por eso primero llegamos a esta sesión que van a aprender de esto y luego se quedan en su propio lora. Está bien. Gracias. Gracias. ¿Son padres físicos también ustedes? No. Ok. Provee tiempo. Es una perspectiva de la vida muy interesante. Sí. Bien. ¿Doc tiene uno o no? Tengo dos hermosas hijas. Una es hija biológica y la otra nació en nuestro corazón. ¿La primera fue biológica? La primera fue biológica. ¿Y la segunda? Y la segunda lo descubrió solita a los 6 años, viendo fotos de la cesárea de su hermana mayor. Y ella dijo, muy lista, porque además más lista que mi hija biológica, por cierto, lo puedo decir también con mucha sencillez. Ella dijo, mami, pero entonces ¿dónde están mis fotos de la barriga? Entonces nosotros le dijimos en ese momento, no, nena, tú no naciste la barriga de tu papá y tu mamá, sino del corazón de tu papá y tu mamá. Y ella muy orgullosa le decía a todo el mundo, yo nací del corazón de mi papá y mi mamá. Y ella solita lo descubrió a los 6 años. Bien. Entonces les decía que una de las preocupaciones que tenemos frente a la adopción es el origen del niño. Y evidentemente sobre una de las preocupaciones más importantes es el cociente intelectual o el nivel intelectual de sus padres. Y en general, evidentemente, la inteligencia de los humanos, hasta donde sabemos, se estima que en el 68% está determinada por el origen biológico y por lo tanto la inteligencia de ese niño adoptado debe ser el promedio en general del de sus dos padres, pero el ambiente influye con el 32% de la inteligencia que podemos obtener los humanos. O sea, los humanos aprendemos de nuestra interacción con el ambiente y de esta manera nos aprestamos a resolver problemas en la vida. Eso es la inteligencia, es la capacidad de resolver problemas a lo largo de la vida. Y aún así, si nuestro hijo adoptado no fuera de unos padres muy inteligentes, que no tienen por qué tener menos, pueden ser igual que nosotros, incluso más inteligentes que nosotros, el 32% va a estar en nuestras manos.
va a estar en nuestra capacidad de desarrollar o proveer un ambiente apropiado para que nuestro niño o niña se desarrolle de la mejor manera posible y tenga una inteligencia que sea competitiva para resolver los problemas de la vida. Eso es bien. Para demostrarles, les presento este par de hermosas niñas. Ambas son mis pacientes, las vi hace muchos años, y ellas tienen una enfermedad poco común, es una de las enfermedades raras. Como ustedes ven, sus genitales son raros porque no tienen introito vaginal. Están los labios mayores fusionados como el escroto de nosotros los hombres. O sea, el escroto son las dos bolsas donde caen los testículos, que son el equivalente a las mujeres a los labios mayores. Los hombres y las mujeres somos idénticos hasta las 9 semanas de embarazo. No tenemos sexo, todos somos mujeres de hecho. Todos los humanos somos mujeres hasta las 9 semanas de embarazo. A las 9 semanas de embarazo, quienes tenemos testículos, activamos un gen que se llama SRY, diferencia los testículos, y los testículos empiezan a producir enormes cantidades de testosterona, hormona masculina, en la vida fetal. Y esa testosterona cambia nuestros genitales. Entonces el clítoris de las mujeres es el glande del pene de nosotros los hombres, la punta del pene. Los labios menores, la parte rosada de sus genitales, el más medial, el más central, se fusionan, crecen y forman el cuerpo del pene. Y los labios mayores se fusionan también, nosotros los hombres, y forman el escroto. Entonces, lo que le pasa a estas niñas es que ellas tienen un defecto químico y en una glándula que se encuentra encima de los riñones, que se llama glándula suprarrenal, producen enormes cantidades de testosterona, y si una niña produce mucha testosterona, pues se va a virilizar en sus genitales. Entonces ella tiene unos genitales ambiguos porque tiene un pequeño pene, tiene unos labios fusionados y no tiene el cuerpo del pene y tiene una vagina ciega, pero ella tiene útero. Y estas son gemelas idénticas, o sea que nacieron con el mismo defecto genético y por eso ambas tienen la misma condición. Entonces, para demostrar, los genetistas siempre nos hemos interesado mucho en el estudio de gemelos, porque los gemelos idénticos, cuando ambos tienen la misma condición, nosotros sabemos que eso es una condición genética, eso no es por el ambiente. Bien. Si hablamos de otro rasgo común como la estatura, sabemos que la estatura es más fuertemente genética que la inteligencia, porque la inteligencia, la estatura, el 83% de la estatura de los humanos está determinada por genes, mientras que el 17% está determinado por el ambiente. Tatiana, mi hija menor, es bastante bajita. Y yo ya lo sabía porque cuando la adoptamos nos mostraron la foto de la mamá, del papá no sabemos nada. Y yo vi claramente que la mamá tenía una estatura muy baja y mi hija, según las predicciones, iba a medir unos 42 o 43 centímetros, bastante pequeña. Le pusimos hormona de crecimiento y llegó a los unos 50. Bueno, hicimos trampa, pero yo ya conocía que la estatura es fuertemente hereditaria. ¿A qué edad le pusieron hormona de crecimiento? Empezamos como a los 8 o 7 años, hasta los 13. Yo estoy en Hoy tiene 15. Hoy tiene una hermosa quinceañera. Entonces, la estatura es más fuertemente genética. Entonces uno debe esperar que si el papá biológico y la mamá biológica son altos, pues los hijos deben ser el promedio más o menos de la estatura de los padres. Un poco más si somos hombres, somos más altos naturalmente. Los hombres somos en promedio siempre más altos que las mujeres, y es por una razón muy sencilla. En el único cromosoma Y que tenemos los hombres hay un gen de estatura que lo compartimos de manera egoísta con nuestros hijos varones, a quienes damos el cromosoma Y. Y esos genes de estatura adicionales no lo tienen las mujeres. Entonces por eso en promedio los hombres tendemos a ser un poquito más altos que las mujeres. Pero ese orgullo que nos puede dar la estatura, comillas, de esos genes de estatura en el cromosoma Y, es un orgullo banal, en cierto modo, porque el cromosoma Y solo tiene 43 genes. Tiene los genes que hacen que los hombres tengamos testículos. No se requiere ser inteligente para suponer que ahí están los genes de los testículos, porque lo tenemos solamente los hombres, ¿cierto? Hay unos genes para que nos salga pelo por aquí en las orejas, hay unos genes que hacen que el tamaño del esmalte dental sea un poquito más grande, nosotros los hombres, que las mujeres, y tiene esos genes de estatura, y créanme que más allá que esos 43 genes, el cromosoma Y no sirve absolutamente para nada.
En cambio, las mujeres tienen una ventaja biológica porque ustedes tienen 2 cromosomas X, nosotros tenemos uno solo. El cromosoma X tiene 900 genes aproximadamente. Y el cromosoma X está lleno de genes sensoriales neurológicos. Sensoriales, o sea, de visión, de audición, de olfacción, de tacto, etc. Y neurológicos. Y la mujer lo tiene por doble. 900 genes 2 veces. Nosotros lo tenemos una sola vez a duras penas. Por lo tanto, ahora ustedes seguramente podrán entender por qué en las instituciones para personas con retraso mental, si ustedes van a contar cuántos niños y cuántas niñas hay, siempre hay más varones. Vayan a una institución de personas ciegas, hay más varones. Y vayan a una de sordos, hay más varones. O sea que, me da pena decirlo, pero el sexo débil somos nosotros los hombres, no las mujeres. Porque las mujeres vienen protegidas naturalmente para tener doble dosis de genes neurológicos y sensoriales que no tenemos los hombres. Entonces, por eso es que los hombres, si tenemos un gen mutante en cualquiera de los 900 de nuestro único cromosoma X, estamos fritos. Porque vamos a tener una enfermedad, porque no tenemos con qué compensar esa deficiencia. Pero bien. Fíjense, 2 rasgos comunes que a veces nos preocupan. La heredabilidad, cómo va a ser la estatura de mi hijo, mi hija, dado que yo no conozco, o a veces sí conozco el origen de los padres biológicos. Pues bueno, la estatura es fuertemente hereditaria, 17% ambiental, o sea, vamos a contribuir con una mejor nutrición para crecer más, vamos a contribuir con un buen nivel de ejercicio y actividad física para crecer más, estimular nuestro esqueleto y que duerman tranquilos, porque los humanos crecemos durmiendo. Por eso es que los niños en la noche se quejan de dolor en los huesos, porque ellos crecen de noche. Y hoy sabemos que es vital que un niño en toda su etapa de crecimiento duerma al menos 9 horas diarias para que crezca, porque si es un niño insomne, posiblemente va a tener menos tiempo para crecer, porque los humanos crecemos mientras dormimos, principalmente. Y la inteligencia, ustedes saben que el 68% es heredada de esos padres biológicos, pero nosotros vamos a participar con el 32%, que es mucho, para el desarrollo de ese niño en su capacidad de resolver preguntas. Y bueno, cuando estamos embarazados de nuestros hijos biológicos, para quienes han tenido esa oportunidad, y estamos en el embarazo y vamos al ginecólogo, hay una pregunta que nosotros los padres o los futuros padres le hacemos al ginecólogo. Doctora, cuénteme cómo viene mi bebé. ¿Y cómo podemos responder esa pregunta? Suponiendo que todos nosotros que estamos aquí, en este momento estamos en embarazo, estamos interesados en estar en embarazo y nos preguntamos cómo va a venir nuestro bebé. Pero nosotros en genética lo podemos resolver de muchas maneras. Para aquellas parejas que no tienen sus hijos biológicos porque han tenido abortos a repetición, el aborto es algo muy común en la humanidad. Hoy sabemos que el 15% de los embarazos que comenzamos los humanos, el 15% termina en aborto. Una cifra más tangible, 1 de cada 7 embarazos va a terminar de manera natural en aborto. Esa es la explicación por la cual casi todas las parejas, cuando hemos intentado tener nuestros hijos, hemos tenido un aborto o 2 abortos en el proceso. Cuando hacemos análisis genético al material de aborto, el 70% de esos bebés que se pierden en aborto natural no traen el número correcto de cromosomas. Si recordamos un conocimiento de su biología por allá en la secundaria, ustedes saben que los humanos tenemos 46 cromosomas, pero los ovarios restan de 46 cromosomas a 23 que deben venir en cada óvulo, porque cada padre debe aportar la mitad de su herencia. O sea que los óvulos en las mujeres, además de producir hormonas, son una máquina que resta miles de veces de 46 a 23. Los testículos hacen lo mismo. Además de producir hormonas, los testículos se la pasan restando millones de veces, no miles, sino millones de veces de 46 a 23. Y esa resta de 46 a 23 que hacemos miles o millones de veces todos los días no es perfecta, tiene errores. Hoy sabemos que de cada 11 óvulos de la mujer, uno no trae 23 cromosomas, trae un número diferente, 24, 22, 21, etc.
Hoy sabemos que uno de cada 9 espermatozoides que producimos nosotros los hombres no trae 23 cromosomas, trae un número diferente. Por lo tanto, si un óvulo o un espermatozoide que no trae el número de 23 es el que fertiliza a uno de nuestros hijos, ese hijo ya no va a completar 46, sino que va a tener 47 o 45 o 44 o cualquier otro número diferente. Esos bebés que no tienen 46 cromosomas se abortan de manera natural, la gran mayoría. Ustedes conocen a los niños con síndrome de Down. Ellos tienen 47 cromosomas, porque uno de sus papás accidentalmente le entregó 24 y el otro le entregó 23. Al formarse el bebé, sumó 47 y es un niño que en vez de tener 2 cromosomas 21, uno de papá y uno de mamá, el niño tiene 3 cromosomas 21 porque ese que se fue de más es uno del número 21. Y esa es la causa por la cual ellos tienen una cara hermosa de japonesitos, estatura baja, defectos cardíacos y retraso mental, porque tienen un cromosoma de más. Pero hoy sabemos que por cada niño con síndrome de Down que nace, 5 se abortan de manera natural. O sea que el aborto es un método de control de calidad que se inventó la naturaleza, la biología o Dios para ayudarnos a reducir la posibilidad de que nazca un bebé que no trae el número correcto de cromosoma. La tasa natural o normal de niños nacidos fallecidos o niños nacidos muertos. Y hay parejas que han intentado tener hijos y alguno de sus hijos o alguno ha fallecido inútil. ¿Por qué razón? El 20% de esos bebés que nacen fallecidos es porque traían malformaciones. Y las malformaciones determinaron que fallecieran. El lunes pasado, no, el miércoles pasado, hace 3 días, 3 días, asistí a un funeral de una pareja que él es asesor de la compañía donde trabaja mi esposa y se embarazaron y en una ecografía encontraron que el bebé venía creciendo a una menor tasa de la normal. Y con eso le pidieron una prueba genética que se llama prueba prenatal no invasiva y encontraron que el bebé tenía una trisomía 18, o sea, tenía 3 cromosomas 18 con 47 cromosomas en total. Ustedes ya lo deducen, esto fue un accidente que ocurrió a los testículos, a los ovarios, restando de 40 días a 23. Yo me reuní con esa pareja, les dije es una trisomía 18 o síndrome Edwards, ese fue el apellido del médico que lo descubrió, un feto muy grave, un retraso del crecimiento severo, una inmadurez placentaria importante, va a haber exceso de líquido amniótico porque los bebés tragan el líquido amniótico y eso ayuda a su modulación pulmonar, entonces ella no va a tragar el líquido amniótico bien porque tiene un problema neurológico y no sabe tragar. Va a haber mucho líquido amniótico y evidentemente ella tiene una barriga inmensa. Ellos eligieron voluntariamente continuar el embarazo porque lo supimos desde las 9 semanas. O sea, pudieron haber elegido interrumpir el embarazo electivamente, decidieron continuarlo. A las 32 semanas el bebé se vino anticipadamente, una cesárea muy complicada donde casi fallece ella por hemorragia. Y la bebé nació y vivió 1 hora, y estuvo con su familia 1 hora y falleció por una trisomía 18. Entonces, cuando nace el bebé y muere o cuando nace fallecido, hay un 20% de posibilidades de que la causa por la cual ha fallecido es porque el bebé trae problemas genéticos. No obstante, a pesar de que el 30%, el 70% del 15% de los embarazos terminan en aborto natural y el 1% de los niños que nacen fallecidos, el 20% tienen malformaciones, el 3% de los humanos tenemos derecho a nacer con defectos. O sea, si ustedes se embarazaran, cada vez que yo me embaracé en pareja, cuando ustedes se embaracen en pareja o cuando hemos estado embarazados en pareja para hijos biológicos, así buscamos sanos y bellos y parezca que todo está bien y que nuestras familias son sanas, de todas maneras, 1 de cada 33 niños tiene derecho a nacer con defectos. O sea, el riesgo de ustedes dos, si se embarazaran hoy, me preguntaran cuál es la posibilidad de que mi bebé nazca con una malformación, dado que yo te veo bella y sana, dado que te veo guapo y sano, es el 3%. O sea, que les diría, mira, la posibilidad de que este bebé de que tenga algún defecto es 1 en 33. ¿Por qué? Porque si yo los invito a cualquier hospital del mundo, los llevo a la sala de niños recién nacidos
y les pongo la tarea de contar cuántos niños nacieron bien, cuántos nacieron con uno o con muchos defectos. Y ustedes van 4 meses al hospital a contar niños todos los días, pronto se van a dar cuenta que el 3% de los seres humanos nacen o nacemos con un defecto. Entonces, déjenme citarle ejemplos. 1 de cada 300 niños nace con luxación de cadera, y ustedes han visto niños con aparatos, yesos o cirugía, porque su cadera nació fuera de lugar, eso es un defecto común. 1 de cada 300 niños tiene pie chapines o desviados hacia adentro, es un defecto común. 1 de cada 300 niños trae un dedo extra en las manos o en los pies, eso se llama polidactilia, es un defecto común. 1 de cada 300 niños trae un apéndice preauricular, una bolita de carne delante de la oreja. 1 de 400 tiene un hoyuelo aquí delante de la oreja, que algún día va a empezar a supurar y hay que sacarlo. 1 de 400 niños tiene el mismo hoyuelo que en la espalda y no va a ser el sacro. 1 de cada 600 niños trae una microtia, una oreja reducida y no va a escuchar por ese oído o por ambos si llega a ser de los dos. 1 de cada 600 niños tiene una gran mancha en algún lugar de su cuerpo, ustedes los han visto en la calle. 1 de cada 745 niños trae síndrome de Down. Fíjense que si nace 1 por cada 5 que mueren, si el síndrome de Down pudiera sobrevivir para todos los que se conciben, la frecuencia del síndrome de Down sería 1 de cada 170 niños y no 1 de cada 745, porque la naturaleza, la biología o Dios crean esa selección. Solo nace 1 de cada 745. Las personas con fisura del labio paladar es 1 de cada 800. Las personas que tienen anencefalia, el cráneo abierto y el cerebro a la vista, que ustedes jamás han visto esa malformación, la conocemos los médicos cuando nace un niño con el cráneo abierto en el hospital, pero como fallece de inmediato, pues el público no la conoce, la conocemos nosotros. Eso ocurre en 1 de cada 1300 bebés. 1 de cada 1300 tiene 1 o varias vértebras en la espalda abiertas. 1 de cada 1500 niños tiene defectos del corazón grave. Yo trabajo aquí abajo en la Fundación Cardio Infantil y allí todos los días reparamos muchos corazones que no nacen bien hechos, pero algunos corazones son irreparables y el niño fallece. Entonces va a depender de la gravedad de la cardiopatía o el defecto del corazón. 1 de cada 1500 niños trae hidrocefalia o exceso de agua en la cabeza. Les colocamos una válvula que deriva el exceso de líquido, la famosa válvula de Hakim, pero créanme que la mayoría de esos niños terminan con algún grado de retraso mental por la dilatación que el líquido le causa a su propio cerebro. De cada 5.000 niños uno es enano, de cada 8.000 uno es hemofílico, o sea, no le coagula la sangre, de cada 12.000 uno es albino o bebeco. Ayer, por ejemplo, en la tarde estuve reunido con una médica que vino de Cartagena, por cierto, que tiene una debilidad muscular que le empezó adulta. Ya casi no puede caminar, ya casi no puede comer sola, y ya no puede tragar líquidos. Es una debilidad muscular genética y ella está muy preocupada porque tiene una niña de 5 años y ahora quiere averiguar si esa condición que ella tiene se va a heredar a su niña. Estamos tratando de resolver esa pregunta. Fíjense que 1 de cada 33 humanos tenemos derecho a tener un defecto, sea común, sea menos común o sea raro. Pero no se asusten, si ustedes estuvieran embarazados hoy, tendrían 32 oportunidades de 33 de que el bebé esté sano. Entonces también hay que voltear las cifras, porque a veces los médicos tratamos de mostrar solamente el lado malo del asunto, o regañar incluso hasta a la gente, porque no se cuidó, si esto, como buscando un culpable, ¿no? Eso es una tasa natural que tenemos. 1 de cada 33 humanos tenemos derecho a ser distintos, pero 32 de cada 33 en cada embarazo seguramente no van a ser bien. Y si no, pues no estaríamos aquí nosotros con nuestros aspectos físicos más o menos buenos, más o menos es lo que uno cree, funcionando en la vida. ¿Okay? Entonces fíjense que, ¿cuáles son los riesgos que tenemos los padres biológicos cada vez que intentamos tener hijos? 15% de aborto natural en cada intento y 70% de esos bebés porque el bebé no venía vivo. 1% de que muera antes de terminar el embarazo y el 20% de esos que murieron por una razón genética. Y de todas maneras, a pesar de que la naturaleza, la biología o Dios están haciendo esa tarea de tratar de limitar que nazcan los que no vienen muy bien, el 3% de los humanos vamos a nacer con la capacidad de sobrevivir a pesar de tener anomalías congénitas.
y ese va a ser nuestro riesgo mínimo en cada embarazo siendo padres biológicos. Ahora comparémoslo con los riesgos cuando adoptamos, porque sería la manera de poder compararlo. Entonces, ¿cuál es el riesgo de tener un hijo con anomalía congénita o retraso mental para un hijo biológico, o sea, concebido por nosotros mismos? Ya saben esta simbología. ¿Qué significa? Pues 3 a 5% y 3% para retraso mental. Porque el 3% de los humanos también tenemos problemas para aprender. Leves, moderados o muy evidentes. Pero el 3%, uno de cada 33 humanos aprendemos más despacio. Pero también 32 de cada 33 van a nacer bien. Entonces tenemos que ver la cifra en el contexto real. Y si hablamos de retraso mental, que es una de las situaciones que nos preocupa como padres para nuestros hijos biológicos y también para la adopción, pues cuando uno mira la inteligencia de los humanos, la inteligencia de los humanos se comporta de la siguiente manera. No importa si los padres son muy inteligentes o no tan inteligentes, la inteligencia se comporta de una manera tal que el 94% de las personas, estos son hasta 2 desviaciones estándar alrededor de una media, tenemos un rango de inteligencia que llamamos normal o alrededor del promedio. Un cociente intelectual alrededor de 100. ¿Okay? Entonces, la mayoría de los humanos estamos por acá, en la mitad. En este extremo se encuentra el 3% de los humanos. Estos son demasiado inteligentes, muy listos, resuelven los problemas con menos tiempo y con más habilidad, y tienen más capacidad de tomar elementos aprendidos previos para resolver nuevos problemas que se plantean. Es una inteligencia. Entonces, la probabilidad de que tengamos un hijo nosotros con una inteligencia normal es del 94%. Y eso es igual para todos, alrededor de la media. Que nuestro hijo sea demasiado inteligente, 3%, uno en 33. Y que nuestro hijo tenga menos inteligencia de la usual, 3%, uno en 33. Si yo voy al colegio, cuarto de primaria, tomo 100 niños y les mido la inteligencia, yo debo encontrar eso. El 94% son normales, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Una inteligencia alrededor del promedio. 3 de cada 100, 3% van a ser muy listos, van a resolver problemas con más facilidad. Y 3% son un poco menos listos, van a ir más lento y toca apoyarlos o toca soportar una deficiencia que es más evidente. ¿Okay? Ese es el riesgo cuando ustedes se embaracen, cuando yo me embarace en pareja, cuando nosotros nos embaracemos. Va a ser siempre la misma opción. ¿Cuál es el riesgo entonces de tener un hijo con retraso mental? Pues ya lo he contado, pero quiero contarles esta historia que es real de una pareja. Él tenía 43 años cuando se embarazaron, yo tenía 38. Una pareja de mucho éxito social, de pareja, económico también. Dieron muchísimo dinero en poco tiempo de manera lícita, eso hay que aclararlo, en nuestro medio sobre todo. Hicieron mucho dinero y además tenían una pareja muy exitosa y muy bonita. Y tenían 2 hijas, adolescentes ya. Y el Señor se le metió la idea de que quería tener un hijo varón para que no se perdiera su apellido de éxito. Fueron a un centro de fertilidad aquí en Bogotá e hicieron la siguiente pregunta: nosotros queremos tener un hijo varón, ¿usted nos puede ayudar en el centro de fertilidad? Y claro, eso se puede hacer, porque como nosotros los hombres somos los que tenemos el cromosoma Y, pues si seleccionamos los espermatozoides que traen el cromosoma Y y los separamos de aquellos que traen el cromosoma X, pues vamos a poder seleccionar el sexo de nuestro hijo. Porque si yo quiero una niña, pues busco los espermatozoides que traen el X para que con el X de la mamá sea XX y nazca una niña. Pero si yo quiero un niño varón, pues busco los espermatozoides que traen el cromosoma Y para que combinándolos con los óvulos que traen siempre un X, sea un niño varón. Eso hicieron en el centro de fertilidad con un sistema de gradiente, dado que el cromosoma Y es más chiquito que el X, entonces lo que quede arriba
va a tener malos espermatozoides Y y lo que quede abajo en el sistema de gradiente de filtro va a traerlo del X. Hicieron una inseminación artificial de la señora con espermatozoides sobrenadante de lo que estaba arriba. Un embarazo gemelar, como es frecuente la fertilización asistida. En los controles prenatales se les dijeron que ellos no podían ver el sexo. Y resulta que esta pareja tuvo una doble frustración porque tuvieron 2 niñas más. O sea que el sistema falló por doble. Y una de ellas traía síndrome Down, de la izquierda. Obviamente cuando esto ocurre y nacen las niñas en una clínica aquí en Bogotá, pues se arma un escándalo, el padre estaba muy alterado, la madre también, como si pues, ¿cómo es posible? Nosotros queremos un niño varón, nos ofrecen tener un niño varón. Al tirar la moneda al aire, al caricellazo, había un 50% de que al menos uno de los 2 gemelos era varón y nacen 2 niñas y una de ellas con síndrome de Down. Aquí, ¿qué pasó? Con amenazas de mandar a todo el mundo, a la clínica, ginecólogo, a todo el mundo. Yo estaba dando clase en la universidad, en ese tiempo era con Buscapersonas, me levantaron mensajes de Buscapersonas hasta que pude contestarlo, salí corriendo para la clínica a ver qué pasaba. Y me encuentro con estas 2 hermosas niñas y la de la izquierda con síndrome Down, la examiné, pero yo siempre tengo el cuidado, además de examinarla y de tomar una muestra para demostrar que la niña tenía sus 47 cromosomas y 3 cromosomas 21. Siempre he tenido el cuidado de ir a la habitación a hablar con los papás. Entonces me senté con ellos, me contaron el tema de la fertilización asistida, de la separación de los espermatozoides para tener un niño varón. Y yo le expliqué que el síndrome de Down era un accidente, que el accidente ocurrió en los óvulos, en los espermatozoides de los padres, que no se puede saber cuál de los 2 padres había causado el accidente, que el nacimiento de la niña no tenía nada que ver con el método de fertilización asistida ni con la separación de los espermatozoides, etcétera, etcétera. Luego hablar un buen rato con ellos, me fui, a las 4 semanas nos reunimos para entregar los resultados de los exámenes de la pequeña, que confirmaban que tenía el síndrome Down, y me llamó la atención de que el papá fue solo a la consulta. Eso es inusual, las madres siempre van. Los hombres somos los que esquivamos esas actividades y mandamos a nuestra pareja sola al médico o al pediatra o quien sea. Evidentemente a mí me llamó mucho la atención y bueno, le confirmé que la niña tenía síndrome Down, que era por accidente, que no tenía nada que ver con el proceso. Hablamos de algunas actividades de tratamiento para mejorar la condición de la niña y demás. Me dijo, después de hablar un buen rato, me dijo, doctor, yo quiero que hagamos una nueva cita, porque yo quiero traer a mi esposa que usted le cuente todo esto. Le dije, sí, a mí me llamó la atención de que usted venga solo. Yo pensé que ella tenía una condición de salud o algo. No, es que yo le pedí que me dejara ir solo, porque yo me sentía culpable después de 13 años de haber obligado a mi esposa a embarazarse por 3ª vez con un método de fertilización asistida, con selección de espermatozoides. Yo me sentía culpable y yo había tomado la decisión de suicidarme una vez saliera de la clínica por lo que yo había hecho. Pero cuando usted llegó y me contó que esto no tenía nada que ver, que era un accidente, yo me di cuenta que no podía seguir lamentando la cadena de eventos o la cadena de errores en los cuales a mí me parece un error, pero bueno, cada quien piensa en las mentes de los humanos, cómo son de diversas. Yo vine a darle las gracias a usted porque si usted no hubiera llegado a contarnos todo esto, yo habría tomado una decisión que hubiera afectado a mi familia de una manera muy profunda. Entonces, fíjense, todo lo que pasa por nuestras mentes y todas las especulaciones que tenemos en los mitos y lo que pasa por nuestras mentes, que evidentemente se deben resolver es con conocimiento. La única manera de resolver bien un mito, una percepción equivocada, una manera de ver la vida inusual o extrema, pues es con conocimiento, la única manera. Y aquí estamos hablando de hijos, fíjense que no estamos hablando de adopción. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de una anomalía congénita o retraso mental o retardo mental para un hijo biológico? Pues hoy sabemos que las enfermedades genéticas se deben a la mutación de un solo gen. Eso le llamamos enfermedades monogénicas. Hoy sabemos que los humanos tenemos 24.000 genes. Por lo tanto, en teoría existen 24.000 enfermedades genéticas, son más, porque
que de hecho hay un genes individual que pueden causar varios tipos de enfermedades. De esas 24.000 hoy conocemos unas 9.000. O sea que hoy si ustedes me pidieran, háganme un examen en mi genoma y en mi genoma y en mi genoma y en mi genoma para ver qué enfermedades puedo heredar, solo puedo responder por 8.000 o 9.000 porque todavía no conocemos las 24.000 completas y son más de 24.000. O sea, todavía hay mucho por aprender. Pero ya sabemos al menos que hay 24.000 genes, entonces en teoría hay enfermedades hasta de 24.000 genes posibles. O son cromosómicas como el síndrome de Down, que sobra un cromosoma completo o falta un cromosoma completo y ya no se completan los 46. O son multifactoriales cuando fallan muchos genes simultáneamente o factores del ambiente. Entonces las multifactoriales son las que están determinadas por muchos genes, el color de la piel, la estatura, la inteligencia, la obesidad, todas son por muchos genes, más el ambiente, porque nadie es obeso si no come. Entonces, buena parte de la obesidad está determinada por el tamaño del plato de comida que nos servimos y por el número de veces que repetimos ese plato de comida. Entonces, la obesidad sí puede ser genética, claro, pero también es del ambiente, porque depende de qué comemos y cómo comemos, cuántas veces comemos. O mitocondrial, cuando se enferma uno de los 37 genes que tiene un organito en la célula, que se llama mitocondria, y que nos produce energía. Fíjense que hoy la vida en la genética es mucho más fácil de entender, porque hoy sabemos que cuando una enfermedad es genética, tenemos que mirar si falló un gen, o si falló un cromosoma, o si fallaron varios genes, o si falló uno de los genes de la mitocondria. Y ya de esa manera debemos darle respuesta a la mayoría de las enfermedades humanas que existen. Y estamos hablando de hijos biológicos, hasta ahora. Entonces tratemos de aplicar este conocimiento a la adopción. ¿Cuál es el riesgo de una anomalía congénita o retraso mental para un hijo adoptado? Entonces es el mismo. O el niño puede tener una enfermedad mendeliana o cromosómica, multifactorial, mitocondrial, pero aquí quienes adoptamos tenemos una ventaja fundamental, y es que el bebé ya nació. Entonces ya evitamos el riesgo de que se abortara de manera espontánea, porque ese riesgo lo corrieron los padres biológicos, o que muriera in útero antes de nacer, porque también lo corrieron los padres biológicos. O que naciera con una anomalía congénita, sí, es el 3%, pero el bebé ya nació. Y cuando ya ha nacido, lo podemos tener información de él. No sé si ver, pero por lo menos yo no lo pude ver, yo no pude ver a la mía hasta cuando ya fue el día de la adopción. Pero aún así yo pude ver sí la historia clínica. Y al ver la historia clínica ya sabía que mi hija no tenía una anomalía congénita. Entonces fíjense que los padres adoptantes tenemos una ventaja sobre los que son biológicos. Es que cuando adoptamos ya el niño nació y ha pasado solito una cantidad de filtros, algo que quisiéramos adoptar, un niño que ya trae una anomalía congénita, y en ese caso no lo contaría. De hecho, una de las cosas que yo hice antes de ser padre adoptante en Pisingos fue que yo entré como genetista aquí a Pisingos a ver niños que tenían anomalías congénitas. Hola, hola, bonita. ¿Cómo estás? Hola, sí. ¿Cómo estás? Yo no sabía que me iba a encontrar a mi hija por aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Hola. Yo fui la primera alumna de él cuando regresó de su especialidad. Yo tengo muchos hijos de muchas maneras. Mi alumna médica. Entonces, en la adopción tenemos muchos filtros. Salvo que quisiéramos adoptar a una persona que ya trae una condición genética, en ese caso no lo contaría. ¿Okay? Obviamente hay situaciones que no podemos saber. Por ejemplo, alrededor si adoptamos un niño de 2 meses, como fue mi caso, pues todavía no hemos visto el desarrollo neurológico de nuestra hija. Porque muchas cosas o muchas situaciones relacionadas con el desarrollo neurológico se ven es con el tiempo. Entonces yo no pude estar seguro de que Tatiana tuviera autismo, por ejemplo, o que tuviera una menor capacidad de aprender. Eso lo vi en el tiempo, pero es lo mismo que pasa con nuestros hijos biológicos. Cuando tenemos un hijo biológico y tiene autismo, pues lo vamos a ver, es una medida que se desarrolla. Ahora, tampoco sabía si mi hija Tatiana va a ser demencia, porque
porque la demencia usualmente aparece arriba de los 60 años y extraordinariamente aparece a los 40 o antes, pero ahí sí es genética, cuando aparece precocemente. Pero ahora sí, ya yo no puedo cambiar. Nada que hacer. Eso lo mismo le ha pasado con uno de mis hijos. Entonces, fíjense que esta pequeña diferencia es sutil. Y quienes adoptamos bebés tenemos una ventaja frente a quienes tienen hijos biológicos. Porque quienes tienen hijos biológicos corren o corremos unos riesgos que no se corren cuando estamos frente a la adopción. Bien. Otra de las ventajas es que nuestra pareja será siempre 90, 60, 90. Porque los hijos, los hijos tienen un precio para las mamás. Claro. Todo embarazo les pone un gordito donde antes no tenían, cambia su fenotipo un poco y tiene un pequeño precio para nuestras parejas. Y nosotros los hombres deberíamos saber apreciar eso, que nuestras parejas van a perder un poco su figura, puede cambiar un poco su figura por la tarea de traer nuestros hijos. Y eso es algo que nosotros debemos aprender, pero en la adopción se gana porque nuestra pareja va a seguir siendo 90, 60, 90, porque no se deforman por ese embarazo. Algunas de las situaciones que ocurren en la adopción es que los padres del niño que vamos a adoptar son consanguíneos. Ocasionalmente en adopción hay niños consanguíneos de fruto de uniones a veces incestuosas inclusive, que son tomados porque pues se supone que es una unión anormal o inusual. Entonces recuerden, a mí me consultan frecuentemente, no tanto, bueno, sí he tenido parejas en uniones en primer grado de consanguinidad que me vinieron a consultar para saber los riesgos de tener hijos anormales con su unión. Una vez quedé muy sorprendido en el hospital de San José cuando me llega un señor de 43 años, una muchacha de 21 o 20 años, porque querían conocer sus riesgos por consanguinidad. Y entonces yo saqué mi hoja para dibujar un árbol de familia y bueno, ¿cómo es que ustedes son parientes? No, es que nosotros somos parientes y no me soltaban la información y yo preguntando para saber y ellos no me lo querían hasta que después de un forcejeo me dijeron que somos padre e hija. Y era una relación en la cual él tenía como ya 6 o 7 años establecidos desde que la niña tenía como 14 años, era pareja de su papá. Y su papá se había divorciado de la mamá un par de años antes. O sea que había una convivencia con la madre y con la hija en el mismo lugar durante un tiempo. Obviamente yo me sorprendí mucho cuando esa pareja me soltó la información. Casi que me paralicé. Pero bueno, organicé mi mente y en vez de agredirlos o calificarlos, pues les di la información. Ellos me dijeron después que habían ido como con 3 o 4 médicos previamente, habían sido maltratados e insultados por otros médicos, porque pues, yo también me sorprendí, pero ustedes vieron por la información, no porque yo juzgué. Exactamente. Entonces, si la unión es en primer grado de consanguinidad, en primer grado es padre con hija, madre con hijo o hermano con hermana, donde se comparten la mitad de los genes entre los dos miembros de la pareja. ¿Cuáles son los riesgos de hijos anormales? Pues ellos tienen el 3% natural que tenemos todos por igual, más un riesgo relacionado con la consanguinidad. Cuando la consanguinidad es en primer grado, de cada 10 parejas consanguíneas, a una le va mal con los hijos, porque tienen un 25% de riesgo en cada embarazo de que su hijo tenga alguna forma de enanismo, de ceguera, de sordera, de retraso mental y otras condiciones. O sea que la mayoría de los hijos de uniones consanguíneas en primer grado son normales, pero solo una pareja de 10 en unión en primer grado va a tener hijos anormales. Y eso lo hice mucho en Pisingos alguna vez. Vine a ver un niño, de fruto de la unión en primer grado, y después de examinarlo y hacer algunas pruebas genéticas, era normal. Y fue adoptado sin ningún problema. ¿Por qué? Porque de cada 10 parejas en primer grado,
a 9 les va bien porque tienen el 3% de riesgo natural que tenemos todos, y a una de cada 10, además del 3%, va a tener un 25% de riesgo en cada embarazo de tener un hijo o con retraso mental, o con ceguera, o con sordera, o con alguna condición genética conocida. ¿Cómo descubrimos eso? Pues examinando los niños, si lo tiene o no lo tiene. Cuando la pareja es en segundo grado de consanguinidad, o sea, tío con sobrina, tía con sobrino, abuelo con nieta, es rara pero ha ocurrido, o abuelo con nieta, abuelo con nieta o abuela con nieto, es una de cada 20 parejas. A 19 les va bien porque tienen el 3% de riesgo normal, y a una de 20 le va mal porque además del 3% tienen el 25% en cada embarazo de una sordera, de una ceguera, de una enfermedad de la piel, de un anismo, etc. ¿Cómo lo sabemos? Examinando niños. Entonces, si en la historia personal de la familia, en donde viene ese niño, hubo una unión consanguínea de segundo grado, lo más probable es que el bebé venga bien. Pero ahí sí hay que hacer pruebas, examinarlo y tener más conocimiento, más información. Si son primos hermanos, y a mí me llegan mucho al consultorio, son primos hermanos, porque ellos han escuchado que a algunos primos les va mal con los hijos, pero han visto parejas de primos, a veces en su propia familia, que les fue bien. Entonces están preguntando, ¿nosotros somos de los que nos va bien o de los que nos va mal? Entonces el riesgo es de 50 parejas de primos, a 49 les va bien porque tienen el 3% de riesgo, que tenemos todos los humanos por igual, y a una de 49, un 50, perdón, le va mal porque tiene un 25% de riesgo adicional para una sordera, una ceguera, etcétera, etcétera. Y lo sabemos de nuevo por el niño. Entonces, si me viene a consultar una pareja de primos hermanos y me dicen, sí, yo tengo en mi familia otra pareja de primos que se casaron y tuvieron niños sordos, entonces ya sé que tengo que buscar en esa familia un de sordera. O si tienen un retraso mental, entonces tengo que buscar una forma de retraso mental relacionada con la consanguinidad. O si tienen fibrosis o son albinos. El albinismo es una enfermedad típica de la consanguinidad. Entonces, si hay albinos, yo sé que tengo que buscar genes de albinismo en esa nueva pareja consanguínea que se va a unir. Entonces, uso en estas familias son los antecedentes familiares o los hijos previos que han tenido una condición para buscar la enfermedad. Pero entonces, si el bebé que les ofrecen una adopción es fruto de una unión en primer grado, en segundo grado, en tercer grado o en otros grados de consanguinidad, entre más cercano sea la consanguinidad, un poquito más alto el riesgo, pero la mayoría van a seguir siendo sanos. Y lo vamos a saber por la historia clínica del niño. O sea, hay que mirar cuidadosamente la historia clínica del niño o buscar una opinión, si quisiéramos elegir. Y si la madre del madre biológica del niño que vamos a adoptar es drogadicta o alcohólica o prostituta, ¿eso se hereda? Pues sí, los genes de alcoholismo los tenemos todos, porque son los genes que nos permiten procesar el alcohol. Todas las sustancias que entran a nuestro cuerpo, incluyendo la comida y el aire, tienen que ser procesados químicamente en nuestro cuerpo. O sea, tenemos que tener sistemas químicos que lo procesan. Esa es la razón por la cual si cualquiera de nosotros consume cianuro, se va a morir, porque no tenemos la manera de lidiar químicamente con esa molécula que es tóxica. ¿Okay? Pero todo lo que entra en nuestro cuerpo lo tenemos que procesar. Todos tenemos los genes de alcohol, de deshidrogenasa, son 3 pares de genes. Esos 3 pares de genes, que los tenemos todos, pueden procesar el alcohol de diferente manera. Hay personas que procesan el alcohol muy rápido y hay otros que procesamos el alcohol muy lento. Yo cuando tomo alcohol, y de hecho lo he tomado muy pocas veces en mi vida, normalmente me intoxico, vomito 3-4 días después de unos cuantos tragos y me siento muy mal porque me intoxico. Eso significa que yo debo ser un metabolizador lento. Mis 3 copias de genes, mis 3 pares de genes, lo procesan muy lentamente. Entonces, con pequeñas dosis de alcohol, yo termino con una enorme dosis en sangre que me pone mal. Entonces, seguramente, si yo tomara frecuentemente, podría morir incluso por consumir alcohol, porque son metabolismos lentos. Estos son metabolismos rápidos, y esos son los que se van al Carnaval de Barranquilla.
miércoles al martes, el siguiente, todos los días beben, están perfectos al día siguiente, van y se bañan, se cambian de ropa y otra vez van a la misma fiesta y toleran muy bien el alcohol. Pero es una persona que tiene alto riesgo de volverse alcohólico porque tiene una alta tolerancia a la molécula. Entonces fíjense que todos siendo humanos tenemos diferentes maneras de metabolizar el alcohol dependiendo de la combinación de genes que tenemos. Pero esos genes del alcohol no solamente están en la madre del niño biológico que luego vas a entregar a la adopción o el padre, sino al menos tenemos los que son padres biológicos. Entonces posiblemente el riesgo es de exponernos al alcohol, además que sí, porque si no nos expusiéramos al alcohol, aún siendo metabolizadores rápidos, no tendríamos el riesgo de volvernos alcohólicos. Pero los genes de alcoholismo se van a heredar, eso es inevitable que se herede. Y lo puede heredar tanto una madre que entrega su vida en adopción como una madre biológica sustitutiva. Entonces no hay diferencia. Evidentemente, si la madre ingirió alcohol durante el embarazo, sí puede causarle daño al bebé. Y particularmente cuando ella es metabolizadora lenta, porque va a tener siempre en la sangre enormes cantidades de alcohol sobre las que van a pasar por placenta a su hijo. Y podría causar el síndrome fetal alcohol, pero hay que mirar bien la historia clínica de lo que sepamos de la madre biológica para tratar de predecir eso. Los genes, los tenga o no los tenga, de metabolismo rápido o lento, inevitablemente se van a segregar a sus hijos, como nosotros también los segregamos. Y si la madre es drogadicta, lo mismo, todas las sustancias que entran en nuestro cuerpo tienen que ser procesadas. Y habrá diferencias bioquímicas entre quienes la procesan más rápido o más lento. Por ejemplo, ustedes han escuchado de que un joven se fue a una fiesta y se tomó una tableta de éxtasis, hizo un paro cardíaco, se murió. Pues posiblemente ese joven era un metabolizador lento para el gen CYP2D6, que es el que metaboliza el éxtasis, y también metabolizan muchos otros medicamentos que consumimos de manera normal para lidiar con la enfermedad. Entonces, el 3% de los humanos, tal vez en nuestra población puede ser el 4%, son metabolizadores lentos para el gen CYP2D6. Y si le ponen una dosis de éxtasis, puede ser una sobredosis. Lo que al otro le produce placer, a este le puede causar un paro cardíaco. Como también lo hace una tableta de Bristan, antigripal común, para alguien que es metabolizador lento del gen CYP2D6. Entonces, no es culpa de la mamá, es algo que podemos tener el 4% de la población. ¿O quién de ustedes, tomándose una tableta de tramadol, le ha ido muy mal y anduvo vomitando? Debe ser una metabolizadora lenta para ese CYP2D6. Fíjense que ahora esa inculpación que se está haciendo a médicos porque una señora se fue a hacer una liposucción y tuvo una complicación severa en el proceso de anestesia y se murió. Posiblemente no porque el anestesiólogo se fue a tomar tinto mientras le daba la anestesia y el cirujano es no muy diestro en la cirugía, sino también puede ser que la persona es susceptible y se le administró un medicamento para el cual ella era metabolizada lenta y que no se podía saber sino hasta cuando se le administró. Ya estamos aprendiendo de eso y ya existen algunas pruebas que se hacen todavía no de manera masiva, pero sí, por ejemplo, si uno sabe que una persona tomando una tableta de codeína o de Bristan tuvo un síncope, uno debería, como médico, saber que esa persona podría ser susceptible a ese medicamento o un grupo de medicamentos y analizar el gen para ponerlo en lista de que esto no lo debe recibir esa persona porque tiene un riesgo de muerte súbita por ello. Pero, y si es prostituta, pues la prostitución no existe un gen que lo codifique. O sea, afortunadamente. Y si fuera así, ¿por qué lo discriminamos solo con las mujeres? También lo debemos tener los hombres. Entonces, eso no se hereda. Ni el alcoholismo, ni la drogadicción, ni la prostitución.
Eso no existen genes que lo codifiquen, no se hereda, son los genes que metabolizan. Y la prostitución pues es una manera de ganarse la vida, a la cual pues, llegan algunas personas, no sé, una razón que pueda ser. Pero no hay genes que lo pueden. Entonces no debemos fijarnos en esos tipos de antecedentes porque pues, no los vamos a poder controlar, evidentemente, y son en cierto modo azarosos. Ahora, sí hay síndromes de adicción a sustancias y por qué las personas nos hacemos adictas a la nicotina. Una adicción mucho más frecuente que la cocaína. La nicotina es una sustancia muy adictiva que cuando se pone en contacto con nuestras neuronas del cerebro genera placer. Y quien se expone a la nicotina, pues puede volverse adicto a ella, porque la necesita para seguir sintiendo ese placer, evidentemente. Pero no es culpa de los genes que controlan los neurotransmisores en el cerebro para sentir ese placer, no. Es culpa de la sustancia que existe que nos expongamos a la sustancia. ¿Okay? Es al revés. Y realmente la nicotina es la que se lo fuma a uno. Cuando uno se expone a ella y se vuelve adicto es la nicotina, lo que lo hace, la falta de nicotina es la que lo hace necesitar que uno se estimule, igual con la cocaína, la heroína, etc. Entonces, si jamás nos exponemos a esto, pues evidentemente no vamos a tener una adicción. Y lo mismo el síndrome fetal alcohol que puede pasar en madres que son alcohólicas y que consumen alcohol estando embarazadas, pues puede causarle daño a su bebé, particularmente aquellas que son metabolizadoras lentas para lo que no hay alcohol, es decir, pero para eso tenemos la historia aquí. Y el VIH, que es otra preocupación, pues sí, si la madre, por ejemplo, ejerce como trabajadora sexual, pues tiene una mayor probabilidad de ser infectada con el virus de la inmunodeficiencia humana y puede posiblemente contagiar, pero hoy a todos los bebés que están en proceso de adopción se les hacen pruebas de VIH y hepatitis usualmente para estar seguros de que no hay una infección de esa persona. Pero también conozco niños VIH positivos que fueron adoptados por parejas amorosas y con un gran humanismo y que vivieron la expectativa de vida que puede dar el VIH en un niño congénitamente infectado y administrado un tratamiento. Y fueron felices como esa persona también seguramente fue feliz en la expectativa de vida que tuvo. Entonces, en ese caso, si quisiéramos adoptar a un niño con infección con VIH, pues lo haríamos de manera consciente y sabiendo qué tenemos, qué actividades tenemos que hacer con él. Entonces, en conclusión, el hijo biológico no se escoge. Ustedes no pueden escoger sus hijos biológicos, porque van a tener una mezcla azarosa a la mitad de los genes que ustedes tienen, buenos o malos, que los podemos tener todos por igual. Así buscamos bellos y sanos. No sabemos exactamente cuántos de nuestros genes están mutantes allí y que en ciertas combinaciones en algunos de nuestros hijos pueden dar un resultado distinto al que esperamos. Y el hijo adoptado tampoco se escoge, a pesar de que tenemos unas ventajas comparativas frente al hijo biológico. La diferencia entonces está en el ambiente, porque el ambiente es la única diferencia donde vamos a intervenir los padres que adoptamos comparados con la biología. En cualquier caso, lo que suponemos es que quienes adoptamos somos personas que tenemos ya una conciencia suficiente para saber que a través de la adopción podemos obtener la familia que deseamos con un ambiente para el cual estamos preparados para proveer a esa persona. Y la otra diferencia está en la flexibilidad de nuestros cerebros, porque para ser padre adoptante la verdadera condición es que tenemos que tener un cerebro flexible para entender que no todos los hijos nacen de nuestro vientre y que los hijos pueden venir de otras formas o de otras maneras. Y eso también es la naturaleza. Fíjense que la naturaleza lo que hace es defender, por ejemplo, esta madre o este macho, no sé si es una hembra o un macho, está defendiendo a sus crías de un predador. Y cuando nosotros como especie tenemos a uno de nuestros hijos biológicos o adoptados, lo que estamos haciendo es defender a esa cría de nuestra especie para que sea lo suficientemente competente para defenderse de manera autónoma
cuando ya no dependa de otros. Eso es lo que estamos haciendo, finalmente es lo mismo. Y esta imagen, que es una imagen dramática que es muy conocida, de un niño, yo pensé que era una niña, pero cuando usted ve la historia es un niño etíope en una de las hambrunas que hubo hace como 30 años en Etiopía. El niño está caquéctico y hay un predador listo a devorarlo. Y el fotógrafo que tomó esta fotografía, Kevin Carter, fue muy famoso y ganó el premio Pulitzer por haber tomado esta fotografía tan dramática. Pero cuando la gente conocía a Kevin y lo felicitaba por haber ganado el premio, le preguntaba, oiga, ¿y qué pasó con el niño? ¿Usted qué supo? ¿Qué pasó con el niño? No, nada, yo fui a Etiopía, tomé la foto, hice mi trabajo y me fui. Y la gente le preguntaba lo mismo que tú acabas de hacer con tus ojos. Y usted no hizo nada para hacer una acción, para tratar de corregir esa situación, ¿no? Entonces no hizo nada, infortunadamente. Simplemente eso, más una drogadicción que traía encima y la depresión que le causó tener esa presión social, hizo que se suicidara unos meses después de haber ganado el premio Pulitzer. Esta podría ser una manera religiosa de ver la maternidad, biológica o adoptada, pero esta mujer, según nos han contado, fue infundida, ella no fue fertilizada, de este hijo que ha sido muy importante para nuestra cultura. Fíjense que ahí está una manera social y religiosa de ver la adopción también. Pero si hablamos del gen de la maternidad, sería nuevo, medio vacaciones y empezar a flaquear mi voz. Si hablamos de genes, todos los mamíferos tenemos un gen que se encarga, le llaman el gen de la maternidad, el gen Foster B, que cuando está en estado silvestre es el que permite que cuando una rata tiene a sus crías, la rata se enamore de sus crías. Eso funciona a través de hormonas. La rata acoge a sus crías, les quita las placentas, les quita las membranas, las acoge con su cuerpo, las amamanta y las sostiene hasta que son competentes para defenderse de manera autónoma. Y este es un gen que tenemos todos los mamíferos y lo tienen no solamente las hembras, sino también los machos, lo tenemos también las mujeres y los hombres. Lo tenemos y es el gen que permite que atendamos a nuestras crías hasta cuando sean autónomas. Y cuando en el laboratorio dañamos intencionalmente estos genes, el gen Foster B, las dos copias del gen que tiene la rata abandona a sus crías, no las reconoce y no las atiende y fallece y muere por falta de atención. Eso no significa que los humanos que han abandonado a sus crías son un doble mutante para el gen Foster B. A nosotros los humanos nos afecta la relación con la pareja, la economía, si tenemos trabajo o no, y muchas otras variables, más que las variables biológicas de atender a nuestros hijos. Pero aún así, esto es un gen vital que tenemos todos los mamíferos y es el que permite que las especies procreen y se mantengan a lo largo del tiempo. Es un gen vital para la sobrevivencia. Este podría ser el cuadro, el contraste, es el cuadro del pintor ecuatoriano Guayasamín, que nos simboliza una mujer que no tiene pezones, y al no tener una mujer con pezones, pues ella no puede alimentar a este hijo, y por eso tiene un hijo famélico. Sin embargo, existe en la realidad. Hay mujeres que por diferentes situaciones no pueden atender correctamente a sus hijos y tenemos pues, una gran cantidad de personas que no pueden, de nuestras crías que no están pudiendo ser atendidas correctamente. Entonces ahí es donde viene el concepto de flexibilidad que les quería mostrar. Esta mujer que por su vocación nunca quiso ser madre biológica, ella entendió que había una tarea que había que hacer en la India, donde las mujeres son una carga social y económica muy importante para las familias, porque en la India tradicionalmente cuando nace una niña y el niño va a contraer nupcias, tiene que el padre y la madre de esa niña pagar una dote a la familia del padre, del esposo, lo cual hace que las niñas sean indeseadas en la India por el costo que tienen y son frecuentemente abandonadas o ahogadas en los ríos o abandonadas a su suerte. Pero esta mujer tiene un cerebro muy flexible
porque ella entendió que debía proteger a estas niñas de morir una injusticia social simplemente por un criterio que no es humano, es dinero, es biológico. Tal vez la mejor manera y la forma más respetuosa de vivir en este planeta la tienen estos indígenas, son hindúes también. Los hombres viven desnudos, las mujeres usan una túnica, todos llevan un plumero y ellos solo se alimentan de agua, se alimentan de raíces que toman del suelo o de frutos que están en el suelo. Ni siquiera pueden, según ellos piensan, arrancar un fruto de un árbol porque eso es hacerle daño a otro ser vivo, según ellos. Esa es la manera más respetuosa que se conoce de vivir en este planeta. Pero es evidentemente imposible para nosotros, porque para que un puñado de estos indígenas consiga alimento requieren prácticamente toda la sabana de Bogotá para encontrar frutos que estén en el suelo o raíces que sean comestibles y poder comer y sobrevivir. Y ustedes se preguntarán por qué usan este plumero. Es porque ellos donde se sientan, se acuestan, tienen que sacudir porque ni siquiera una araña o una hormiga puede morir accidentalmente aplastada por el cuerpo de ellos. Es una manera sumamente respetuosa de vivir y evidentemente requiere una gran flexibilidad para adaptarse a vivir en unas condiciones tan precarias como estas. Y les quiero mostrar, para finalizar, el ejemplo de una manera de vivir y una manera social de vivir y atender a los hijos que es muy interesante. Son los indígenas tarahumaras o tarahumaras, también se llaman rarámuris. Rarámuris significa corredores. Estos indígenas tarahumaras son mexicanos, yo tuve el honor de conocerlos, y viven en los desiertos de México que limitan con los desiertos de Estados Unidos. Los desiertos de Estados Unidos todos los conocemos: Arizona, Nevada, California, Texas. Pero los desiertos de México, que son los mismos desiertos, inclusive la barranca del Cobre que queda aquí es más espectacular que el cañón del Colorado, y todos queremos ir al cañón del Colorado y no a la barranca del Cobre, que es más espectacular aún. Yo sí tengo una foto ahí en la piedra. Ok, esa es bellísima. Estos indígenas viven en estos desiertos. Los desiertos mexicanos son menos conocidos: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Jalisco. Estos indígenas son muy elegantes. En primer lugar, son más elegantes que nosotros, como pueden ver en esa imagen. Los hombres también son muy elegantes, más elegantes que nosotros, insisto. Pero cuando nace un niño tarahumara, ellos lo ven de una manera muy particular. Cuando nace un niño tarahumara sano, sin anomalías congénitas, 32 de cada 33, ya saben, los tarahumaras hacen una fiesta de un día, en la cual la comunidad donde nació el niño se junta, de todos los adultos, no solamente sus dos padres biológicos, sino todos los adultos se juntan y ayudan a criar a ese niño de manera colectiva, para que ese niño no muera por enfermedades típicas del no desarrollo: tuberculosis, pobreza, viven en desiertos, malas tierras, comida escasa, etcétera, etcétera, enfermedades típicas del no desarrollo. Y entre todos colaboran para que su hijo o hija crezca, llegue adulto y su pueblo tarahumara sobreviva. Vemos al Gen Foster Lee. Cuando dentro de los tarahumaras nace un niño con anomalías congénitas, con malformaciones, con retraso mental, sordo, ciego, enanismo, etcétera, cualquier condición diferente, los tarahumaras no hacen fiesta, sino hacen una gran fiesta que demora 7 días y junta a todos los tarahumaras mexicanos, no solamente la comunidad donde nació el niño, sino todos los tarahumaras, que son más o menos 80.000, se juntan y viajan juntos más o menos 150 kilómetros, todos, a la Sierra Madre Mexicana, a las montañas, a la cordillera mexicana. Es la segunda migración en el planeta más grande después de la migración musulmana a la Meca. Y llegan a este lugar en las montañas, que es un lugar donde ellos no habitan. Es un lugar de ceremonias, donde está este templo mayor, que se llama el templo de la vida. Este templo chiquito le llaman el de la muerte. Es un lugar sagrado para ellos. Tienen su médico o chamán que usa todos sus recursos, todo lo que ellos saben, para curar las enfermedades de su gente. Reparan el lugar porque ha estado abandonado
un año completo. Esta fiesta más o menos coincide con nuestra Semana Santa, más o menos. Preparan el lugar porque está abandonado, entre todos, 80.000 personas, y se viven tareas allí. Recogen leña, hacen preparativos, comida, etcétera, en esos días. Empiezan a colocarse unos trajes súper especiales, ya no son elegantes, estos son espléndidos. Recopilan peyote. El peyote es un hongo alucinógeno al cual al masticarlo los hace alucinar, LSD literalmente, y se mete en una traba monumental durante 3 días y sus noches. 80.000 personas, se pueden imaginar la traba. Todos mastican peyote porque necesitan comunicarse con sus dioses en esa fiesta, y lo están masticando. Hay cantadores y músicos que tocan y cantan, evidentemente, y los que no cantan ni tocan música hacen una danza muy monótona, ahí la ven, que parte del templo de la vida al templo de la muerte, y es una danza sumamente monótona porque hacen 2 pasos adelante, hacen una media vuelta y un paso para atrás. O sea, como si la vida se avanzara un poco, tenemos un problema, echamos para atrás y otra vez 2 pasos para adelante, media vuelta, un paso para atrás y 2 pasos. O sea, imaginan 3 días y sus noches drogados con peyote, 2 pasos para adelante, media vuelta, un paso para atrás. Pero todos se aprecian, se respetan y reciben con orgullo, con honor a sus niños y niñas que nacen con enfermedades congénitas, con defectos, etc. También se casan, también hacen otro tipo de actividades que son muy importantes para su cultura. Con lo cual, evidentemente, significa que para ellos los niños con enfermedades congénitas son mucho más valiosos que los niños normales. Fíjense que es contrario a nuestra cultura. En nuestra cultura nace un niño con diferencia y obviamente nos cuesta trabajo adaptarnos a él, a veces nos frustramos, muchas veces la pareja se separa, la sociedad no lo recibe, la EPS pues, no le cubre, la prepagada no lo recibe porque es una preexistencia, o sea, todo es al revés, pero tenemos que aprender de los tarahumara's. Evidentemente deben ser niños mucho más apreciados, mucho más cuidados y pues, recibidos. Esta es mi bella Tatiana, mi hija del corazón. La hicimos de 60 días casi. Fuimos de las 13 parejas que hicimos aquí el curso de 25, la última. Y eso que yo trabajaba aquí con ellos, los niños con enfermedades congénitas. No sé por qué, no, estuvo bien. Pero nosotros casi naufragamos en el proceso, duramos como año y medio esperando la adopción. Hubo una pareja de abogados muy lista que les ofrecieron de primerazo una par de gemelas y dijeron sí, fueron los primeros. Importante recibir gemelos y ojalá no separarnos juntos, evidentemente, ya entienden por qué. Bueno, aquí están las primeras noches, fue en el año, ya lo hicimos como el 26 o 27, el 25 de enero del año 2004. 2 días después, ahí dándole en la madrugada, hasta la señal del televisor se había ido. De la tercera, es tan hermosa como la mayor, es más lista que mi hija mayor, ella es mi hija biológica. Ella nació por fertilización in vitro, fue el primer intento de 5, el único que funcionó con 5 ovulitos. Con 7 ovulitos de los cuales fertilizaron 5, hubo 3 embriones bonitos, uno precioso, 2 regulimbis. Pusimos 3 y nació ella, yo sé que es el embrión bonito, por eso lo recuerdo. Al microscopio tuve el honor de conocer a mi hija cuando era un embrión de 8 células, más o menos. Aquí en la misma tina con Tatiana y jugando las dos. Aquí está la tina Tatiana. Se quieren mucho, se pelean como todos los hermanos. Verónica, la mayor, le lleva 5 años a Tatiana, que es la menor. Está en la universidad. Aquí está Verónica y por aquí anda Tatiana. Ahí están las dos, si fíjense que se le parecen, ¿cierto? Sí. Mi esposa Amanda. Y Tatiana siempre fue muy inquieta, muy traviesa, fue gimnasta y es muy explorada, más lista, mucho más lista, resuelve los problemas mejor. Porque todos los hijos son distintos. Aquí está haciendo un berrinche, una cara típica de berrinche, San Andrés. Está Tatiana, que era muy lista, alguna vez tuvo un fiebre y ella a esta edad
de hecho aquí hasta era 3 años, sabía que cuando tenía fiebre le daban Dolex. Y a pesar de que tenía una tapa de seguridad, ella fue sola, se encaramó, buscó el frasco de Dolex, se lo tomó todo, se tomó 3 veces la dosis mortal de Dolex. Cuando llegamos, no, es que yo me tomé la medicina, a ver dónde. Y yo estaba trabajando, mi esposa me llama, Tatiana se tomó un frasco de Dolex, corre para la clínica del country. El 24 de diciembre pasamos hospitalizada a la clínica del country midiendo niveles de acetaminofén en sangre. La chica fue tan de buenas que hizo una diarrea espantosa y por la diarrea lavó el Dolex y en sangre le llegó 2 veces la dosis normal solamente. Pero bueno, si no, esto le habría causado una hepatotoxicidad y una muerte prematura, pero porque es lista, es inquieta y ella resuelve todos los problemas. Entonces fíjese que con los hijos pasa de todo, como de donde vengan, su adopción. Y este fue el momento en que decidimos a Tatiana una adopción. Esto fue el 19, fue 7 días, 8 días antes de la foto. Y eso es lo que quería compartir con ustedes sobre la genética de la